Bienvenidos a un nuevo vídeo donde vamos a sumergirnos en la vida de un hombre que, bueno, es un terremoto de emociones. Hoy vamos a hablar de Can Yaman, ese actor turco que nos tiene a todos y todas suspirando. Y no solo por su belleza, que bueno, ya sabemos, sino por todas las experiencias increíbles, y a veces un poco locas, que ha vivido en su carrera. Como ya vieron en el título, hoy nos centraremos en esas increíbles estampidas que le han tocado vivir. ¿Estampidas? Sí, señor. Y no, estoy hablando de animales salvajes. Estoy hablando de la locura y la pasión que despierta Can Yaman en sus fans. Es algo que va más allá de lo normal, es un fenómeno, y hoy vamos a explorar algunas de esas situaciones que te dejarán boquiabierto/diagonal a. Prepárense para escuchar historias de acoso, de multitudes desbordadas, de momentos en los que la seguridad se tuvo que extremar, y todo por culpa de un hombre. Un hombre que, por cierto, parece llevarse muy bien con todo esto, ¿o no? Pero antes de que nos metamos de lleno en las anécdotas, les quiero pedir un favor gigante: suscríbanse al canal. Es gratis y me ayuda muchísimo. Así no se pierden ninguno de mis vídeos y siempre estarán al día con las noticias más jugosas del mundo de las celebridades. No se olviden de activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo. Y ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Empecemos por el principio. ¿Cómo es que Can Yaman se convirtió en este ícono? Pues todo comenzó con su éxito en Turquía, por supuesto. Series como Dolunay y Erkenci lo catapultaron a la fama en su país natal. Pero fue Erkenci la que realmente lo lanzó al estrellato internacional. La química con su coprotagonista, Demet Özdemir, era innegable y la historia de amor, llena de comedia y romance, conquistó a millones de personas en todo el mundo. Y con el éxito, llegó la avalancha. *** El origen de la Yamanía, y la expansión global ***. Para entender verdaderamente el fenómeno de Can Yaman, debemos retroceder un poco y analizar el contexto. Erkenci, emitida entre 2018 y 2019, fue un éxito arrollador en Turquía. Pero su impacto trascendió fronteras. La serie fue vendida a decenas de países y con cada emisión, la popularidad de Can Yaman crecía exponencialmente. Las redes sociales se inundaron de comentarios, de fotos, de vídeos de fans de todo el mundo. Era evidente que algo especial estaba sucediendo. El atractivo de Can Yaman va más allá de su físico. Aunque su belleza es innegable, su carisma, su profesionalismo y la forma en que se involucra con sus personajes son factores clave de su éxito. En Erkenci interpretó a Can Divit, un fotógrafo publicitario carismático y aventurero que se enamora perdidamente de Sanem, una joven soñadora. La combinación de su apariencia física, su habilidad actoral y la química con Demet Özdemir cautivó a las audiencias. *** Italia, el primer encuentro con el caos organizado ***. Recuerdo perfectamente la primera vez que escuché hablar de las estampidas. Fue en Italia, durante la promoción de Erkenci. Las redes sociales explotaban con fotos y vídeos de Can Yaman siendo perseguido por fans, literal y figurativamente. En cada evento, en cada aparición pública, era una locura. La gente gritaba, corría, intentaba tocarlo, sacarse una foto, era una estampida constante. La seguridad tuvo que redoblar esfuerzos y a veces incluso, la policía tenía que intervenir para controlar a la multitud. Imagínense la adrenalina, la emoción, el miedo, una experiencia que debe ser inolvidable. Italia fue el primer país fuera de Turquía en experimentar la Yamanía, en su máximo esplendor. Las fans italianas, conocidas por su pasión y entrega, se volcaron por completo al actor. Can Yaman se convirtió en un ídolo, en un símbolo de romance y perfección. Los medios de comunicación italianos no tardaron en darse cuenta del fenómeno, y la cobertura mediática se intensificó. Entrevistas, reportajes, sesiones de fotos. Can Yaman estaba en todas partes. En Italia, Can Yaman era como un rockstar. Llegaba a los aeropuertos y se desataba el caos. Las fans acampaban días enteros para verlo, para tener la oportunidad de un saludo, un autógrafo, lo que fuera. La espera valía la pena para muchas de ellas. Los aeropuertos se convertían en verdaderos campos de batalla de la emoción, con cientos de personas intentando acercarse a su ídolo. ***. La expansión de la Yamanía, España, Grecia y Latinoamérica ***. Y no solo en Italia,
También en España, en Grecia, en países de Latinoamérica, la yamanía se extendió por todo el mundo. Conforme Erkénthicus se transmitía en diferentes países, la popularidad de Can Yaman crecía de manera exponencial. España y Grecia, con su fervor por las telenovelas turcas, fueron los siguientes países en caer rendidos ante los encantos de Can Yaman. En España, las fans crearon clubes, organizaron eventos y se dedicaron a seguir cada paso del actor. Las redes sociales se inundaron de contenido sobre Can Yaman, desde fotos y vídeos hasta fanfictions y análisis de sus personajes. Los medios de comunicación españoles también le dieron una gran cobertura, lo que ayudó a consolidar su fama en el país. Grecia, por su parte, también se rindió a los pies de Can Yaman. El fervor griego por las series turcas es bien conocido, y Erkénthicus fue un éxito rotundo en el país. Las fans griegas, al igual que las italianas y españolas, se volcaron por completo al actor, creando una comunidad vibrante y apasionada. En Latinoamérica, la yamanía también se hizo sentir con fuerza. Países como Argentina, México, Brasil y Chile, donde las telenovelas turcas tienen una gran acogida, fueron testigos del fenómeno. Can Yaman se convirtió en un ídolo y sus fans latinas demostraron su cariño con mensajes, regalos y todo tipo de muestras de afecto. *** Anécdotas que revelan la intensidad de la fama ***. Recuerdo una anécdota que me dejó impactado. Fue en un evento creo que fue en España, no recuerdo el lugar exacto, pero el caso es que las fans eran tantas que para evitar que la situación se descontrolara, tuvieron que usar vallas metálicas y hasta la policía montada. Imaginen la escena, cientos de personas con carteles, gritando, intentando acercarse a su ídolo. Y él, por su parte, intentando saludar, sonreír, hacer lo posible por complacer a sus fans. Es impresionante la paciencia y la amabilidad que ha demostrado en estas situaciones. Esta anécdota refleja la magnitud de la fama de Can Yaman y el desafío que representa para su seguridad y privacidad. La necesidad de recurrir a medidas de seguridad extremas, como vallas metálicas y policía montada, demuestra la pasión y la energía que despierta en sus fans. A pesar de la situación, Can Yaman siempre ha mostrado una actitud positiva y agradecida hacia sus seguidores, demostrando su profesionalismo y su compromiso con ellos. Otra anécdota que me llamó la atención fue la vez que Can Yaman visitó un hospital infantil no recuerdo el país exacto, pero el caso es que la noticia se difundió rápidamente por las redes sociales. Las fans, al enterarse de la noticia, se agolparon en las afueras del hospital, intentando ver al actor y, si era posible, saludarlo. La situación se descontroló un poco y la seguridad tuvo que intervenir para evitar que la multitud obstaculizara el acceso al hospital y, sobre todo, para proteger a los niños. A pesar de la situación, Can Yaman demostró una vez más su compromiso con sus fans, y se tomó el tiempo para saludar y tomarse fotos con algunos de ellos. *** Los límites del acoso y la intimidad vulnerada ***. Pero las estampidas no siempre son divertidas. A veces la situación se vuelve peligrosa. Hubo momentos en los que Can Yaman se vio en situaciones de acoso muy fuertes, con fans que cruzaban los límites, invadiendo su espacio personal, persiguiéndolo incluso hasta su casa. Imagínense lo agotador que debe ser eso. Tener que estar constantemente alerta, preocupado por tu seguridad, no es fácil. Es importante destacar que la fama tiene un lado oscuro, y el acoso es una de sus mayores sombras. Can Yaman ha tenido que lidiar con fans obsesionadas que han cruzado los límites de la admiración, invadiendo su privacidad y poniendo en riesgo su seguridad. El acoso puede manifestarse de diferentes formas, desde mensajes y llamadas constantes hasta el acecho y la persecución. Es fundamental que se establezcan límites claros y que se respeten los espacios personales de las celebridades. Y no hablemos de las redes sociales. En Instagram, en Twitter, en Facebook, la locura es total. Miles de mensajes, de comentarios, de solicitudes. Algunas fans se obsesionan, creando perfiles falsos, inventando historias, y hasta acosando a las personas cercanas a Can Yaman. Es una pena que a veces, la admiración se convierta en algo tan enfermizo. Las redes sociales son un arma de doble filo. Por un lado, permiten a las celebridades conectarse con sus fans y compartir su trabajo. Por otro lado, pueden ser un caldo de cultivo para el acoso y la difusión de información falsa. Can Yaman ha tenido que lidiar con la toxicidad de las redes sociales, con mensajes negativos, comentarios hirientes y, en algunos casos, amenazas.
Es importante que los fans sean conscientes del impacto de sus acciones en línea y que respeten la privacidad de las celebridades. ***, la respuesta de Kanyaman, profesionalismo y agradecimiento ***. Pero a pesar de todo esto, Kanyaman siempre ha mantenido una actitud positiva y agradecida hacia sus fans. Sabe que su éxito se debe en gran parte a ellos, y siempre ha tratado de responder a ese cariño de la mejor manera posible. Ha hecho donaciones a causas benéficas, ha participado en eventos solidarios, y siempre ha mostrado una gran cercanía con sus seguidores. Kanyaman ha demostrado ser un profesional en todos los sentidos de la palabra. Ha sabido lidiar con la fama, proteger su privacidad y sobre todo mantener los pies en la tierra. A pesar de la presión y el acoso, siempre ha mostrado una actitud positiva y agradecida hacia sus fans. Su compromiso con su trabajo y su profesionalismo son dignos de admiración. Hay que reconocer que él mismo ha sabido manejar muy bien esta situación. Ha aprendido a lidiar con la fama, a proteger su privacidad y a mantener los pies en la tierra. Y también ha sabido aprovechar su popularidad para hacer cosas positivas. Por ejemplo, ha lanzado su propia línea de perfumes y ha sido imagen de varias marcas importantes. Un verdadero emprendedor. Kanyaman ha utilizado su fama para promover causas benéficas, participar en eventos solidarios y apoyar a diferentes organizaciones. Su compromiso social es un ejemplo para sus fans y para la sociedad en general. Además, ha aprovechado su popularidad para lanzar su propia línea de perfumes y ser imagen de varias marcas importantes. Es un verdadero emprendedor que ha sabido capitalizar su éxito. ***, las estampidas como reflejo del éxito ***. Pero volviendo a las estampidas, no podemos negar que son una parte importante de su carrera. Son el reflejo de su impacto, de su popularidad, de la pasión que genera en sus fans. Y aunque a veces puedan ser un poco extremas, son también la prueba de que Kanyaman es un verdadero ícono. Un ícono que con su talento, su carisma y su belleza, ha logrado conquistar el mundo. Las estampidas son un fenómeno que demuestra el poder de la fama y el impacto que tienen las celebridades en la sociedad. Aunque a veces puedan ser caóticas y peligrosas, también son una prueba del carisma y la capacidad de Kanyaman para conectar con la gente. Son un reflejo de su éxito y de su impacto a nivel mundial. ***, el futuro de Kanyaman, nuevos proyectos y desafíos ***. Y hablando de conquistar el mundo, ¿qué proyectos tiene Kanyaman actualmente? Pues sigue trabajando duro, por supuesto. Ha protagonizado series importantes en diferentes países, y ahora está enfocado en su carrera internacional. Está aprendiendo idiomas, preparándose para nuevos roles, y siempre buscando nuevos desafíos. Un verdadero profesional. Kanyaman ha demostrado ser un actor versátil y talentoso, capaz de adaptarse a diferentes roles y géneros. Actualmente está enfocado en su carrera internacional, aprendiendo idiomas y preparándose para nuevos desafíos. Su dedicación y profesionalismo son una garantía de éxito. Conclusión, un ícono en constante evolución ***. Así que en resumen, las estampidas de Kanyaman son una muestra del fervor que despierta en sus fans. Son un reflejo de su éxito y de su impacto a nivel mundial. Aunque a veces puedan ser caóticas y hasta peligrosas, también son una prueba de su carisma y de su capacidad para conectar con la gente. Las estampidas de Kanyaman son un fenómeno que refleja la pasión y el cariño que despierta en sus fans. Son un testimonio de su éxito y de su impacto a nivel mundial. A pesar de los desafíos y los riesgos, Kanyaman ha sabido mantener una actitud positiva y agradecida hacia sus seguidores. Y bueno, ¿qué les pareció este vídeo? ¿Conocían estas historias de Kanyaman? ¿Les sorprendieron? Cuéntenme en los comentarios. Me encantaría saber sus opiniones y leer sus anécdotas. ¿Qué opinan de la locura que genera Kanyaman? ¿Les gustaría vivir alguna de estas estampidas? Déjenmelo saber. Y no se olviden de dejar un me gusta si les gustó el vídeo, de compartirlo con sus amigos y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creciendo y a traerles más contenido interesante. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.